Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: El Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: Mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y preguntaban: ¿Quién es este? Y la gente respondía: Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Después Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban allí, derribando las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. Y les decía: Está escrito: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. En el templo se le acercaron varios ciegos y paralíticos, y él los curó. Al ver los prodigios que acababa de hacer y a los niños que gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, los sumos sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que dicen estos? Sí, respondió Jesús, pero nunca han leído este pasaje. De la boca de las criaturas y de los niños de pecho, has hecho brotar una alabanza. Enseguida los dejó y salió de la ciudad para ir a Betanía, donde pasó la noche. A la mañana temprano, mientras regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera cerca del camino, se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo: Nunca volverás a dar fruto. Y la higuera se secó de inmediato. Cuando vieron esto, los discípulos dijeron llenos de asombro: ¿Cómo se ha secado la higuera tan repentinamente? Jesús les respondió: Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo acabo de hacer con la higuera, sino que podrán decir a esta montaña: Retírate de ahí y arrójate al mar, y así lo hará. Todo lo que pidan en la oración con fe, lo alcanzarán. Jesús entró en el templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, para decirle: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si respondemos: del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no creyeron en él? Y si decimos: de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: No sabemos. Él, por su parte, les respondió: Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y, dirigiéndose al primero, le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos.
Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero, al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien caiga será aplastado. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta.